este año 2025. Desde Stockton, California, 2 de la tarde, mis hermanos, con 1 minuto, hora del Pacífico. Estamos una vez más en este lugar para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mensaje cristocéntrico. La salvación que Dios ofrece a todo ser humano consciente de lo bueno y de lo malo. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el medio de salvación, de perdón, de vida eterna, salvación por medio de su sacrificio. Así que en esta hora damos inicio. Primeramente, vamos a orar al Señor diciendo: Señor, muchas gracias. Te damos en esta hora, Señor, por esta grande bendición, Señor, de abrir tu palabra, de recibir el alimento espiritual primeramente aplicado a mi vida. Te agradecemos por esta bendición tan grande que tú nos has mandado a hacer, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, tu iglesia. Que la sangre de Cristo Jesús derramado en la cruz, confesando nuestros pecados, Señor, muestras tu fidelidad para perdonar y limpiarnos de toda maldad, como dice tu palabra. Es por eso, Señor, que en esta hora te pedimos primeramente perdón, purificación, y que nos laves con tu sangre preciosa, Señor. Muchas gracias. Bendice tu palabra. Pedimos, Señor, dirección, sabiduría, para poder entender, discernir, Señor, y proclamar la verdad única que se encuentra en tu palabra. Solo te pedimos, Señor, con humildad, que alcances un alma, Señor, en cualquier lugar del mundo. Así, Señor, como yo oí tu palabra a través de una grabación predicada y tú me hablaste, Señor. Y ahora es el resultado de la obra de tu Espíritu, de tu Evangelio y de tu palabra. Traes, Señor, salvación a uno. Solo pedimos, Señor, salvación para alguien que esté cargado, que esté trabajado, que ya no tenga esperanza y tu Santo Espíritu lo ilumine, Señor. Creemos de todo corazón que tú lo puedes hacer, Señor. Muchas gracias en esta tarde. Y aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. 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 Así comenzamos esta hermosa tarde, abriendo la preciosa palabra del Señor, la semilla que se siembra en el corazón de los hombres, el alimento espiritual para el pueblo de Dios, la fortaleza del cristiano que la usa para pelear la buena batalla de la fe. La palabra de Dios, que es el espejo en la cual nos permite ver
quiénes somos, qué pensamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y lo que nosotros necesitamos. Por eso, la palabra del Dios viviente, la que transforma el corazón, el que convierte el alma, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y lo hemos estado leyendo muchas veces, hemos estado escudriñando las escrituras, inquiriendo, investigando. Y hemos recorrido la historia bíblica desde el Antiguo Testamento y hemos llegado al Nuevo Testamento pasando por los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto cómo las promesas del Dios eterno se han hecho realidad en el Nuevo Testamento. Todo lo que era figura y sombra en el Antiguo Testamento y las palabras proféticas que Dios mandó a Israel primeramente a través de sus profetas se ha cumplido con la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos un ministerio que comienza nuestro Señor Jesucristo a sus 30 años de edad, como lo dice Lucas, el evangelista, que a sus 30 años de edad, él comienza su ministerio. Él se muestra públicamente, es presentado por Juan el Bautista a Israel como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías prometido. Y en esos 3 años y medio de ministerio, de sembrar la buena semilla en el corazón, especialmente de 12 discípulos, en donde comenzó el Señor una obra en estos hombres que serán columna de una iglesia que habría de nacer en Hechos capítulo 2 y el versículo 1. Pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Gente con conocimiento como Leví, que viene siendo Mateo, cobrador de impuestos, un estadista. Tenemos allí como Felipe, Natanael, que eran de Betsaida, de donde era también el apóstol Pedro. Y él los preparó. Y él estuvo junto a ellos día y noche por 3 años y meses, preparando, sembrando y al mismo tiempo transformando la mente, el corazón de estos apóstoles, porque el Señor vino a este mundo para preparar a este grupo de apóstoles para un liderazgo que ellos iban a tener después que nuestro Señor Jesucristo ascienda a la gloria. Después de que nuestro Señor Jesucristo pague el precio de vuestra salvación. Cuando Él
tenía que tomar nuestros pecados. Nosotros lo entendemos perfectamente, que primeramente vino para establecer un reino espiritual, un reino dentro del corazón de los hombres. Nosotros lo entendemos así porque tenemos las escrituras completas. Israel no lo miró así. Ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías quizás político, un Mesías poderoso que los libertara en ese momento de la opresión romana y allí se estableciese el reino de nuestro Señor Jesucristo y restaure a Israel y sea cabecera de todas las naciones. Y ahí gobierne el Mesías con justicia, en paz y en santidad. El judío en su mente solo logró entender una sola venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él viene y nos trae la revelación de que son dos venidas, primero viene como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, para librar de la esclavitud del pecado a los hombres y así tener un reino, pero un reino espiritual en el corazón de los hombres. Y posteriormente, su segunda venida en poder, en gloria, visible, donde todo ojo lo verá. Y ahora ya no viene como cordero, como vino la primera vez, sino que ahora viene como el león de la tribu de Judá. Eso no lo podían entender. Israel, nosotros lo entendemos porque tenemos el canon bíblico completo, la revelación bíblica completa, y nosotros sí lo podemos entender. Ahora, nuestro Señor Jesucristo trabajó mucho y ampliamente con sus apóstoles, sus discípulos, recordando que tenía aún más discípulos, no solamente eran los 12, eran muchos, era una multitud, pero tenía exactamente, escogió a 12. Y Jesucristo lo dijo muy bien, que esos 12, cada uno iba a gobernar a las 12 tribus de Israel. Una tribu por cada apóstol. En su reino establecido en la tierra, que es futuro. Él lo dijo. Ese texto está aquí en los evangelios. Y así los preparó. Y así los transformó. Y así los animó en tiempos difíciles. Los tiempos más difíciles para los apóstoles fue el tiempo en que vieron a su Mesías pagando un precio ante las autoridades de Israel, ante las autoridades de Roma, cuando fue desechado, cuando fue despreciado, cuando él no abrió su boca. Fue un shock para ellos, un colapso mental, mirando a un Mesías poderoso, limpiar a los leprosos, algo único que solo Dios de eterno lo podía hacer, levantar paralíticos que estuvieron postrados por más de 30 años en sus lechos de muerte, resucitando hombres como Lázaro después de 4 días de estar
completamente necrosado, maloliente, donde ya no había posibilidad humana. Y el verbo de Dios hecho carne lo devuelve a la vida, mostrando que Él es el autor de la vida. Todo eso lo vieron sus apóstoles. Vieron a un Mesías, a un Hijo de Dios caminar sobre las aguas de Galilea. Vieron a un Mesías calmar los vientos y los mares, las tempestades, y decían: ¿quién es este hombre que la misma naturaleza le obedece? Todo esto ellos lo vieron. Y dice Juan que hay tantas cosas en que Jesucristo hizo que no hay forma de poder escribirlo. Porque fue algo tan grande, tan maravilloso que vivieron los apóstoles. Pero cuando llegó el momento de que el Cordero de Dios tenía que ser ofrecido en sacrificio y tenía que derramar su sangre para que los hombres que vengan a Él no caigan en el poder de la muerte y del infierno, para quitar el pecado del hombre. Y ese tiempo fue difícil para los discípulos, para los apóstoles. Desde que estuvo en el huerto del Getsemaní, desde que lo ataron como un criminal, no podían ellos entender lo que estaba pasando. Ellos quisieron ayudar, sacaron espadas y cortaron orejas. Pero era imposible. Se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Jesucristo les dijo: ustedes se van a escandalizar hoy. Porque nuestro Señor Jesucristo decía que era necesario que se cumplieran las Escrituras. Era necesario que se cumpliera lo que estaba profetizado en Zacarías. Lo que estaba profetizado en el éxodo del Cordero de la Pascua, que tenía que ser derramado su sangre para libertar a un pueblo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Era importante que la sangre del Cordero sea derramado y aplicado al corazón de los hombres para vencer la muerte. No había otra. Y ahí fue lo más difícil para los discípulos, de mirar al Hijo de Dios siendo maltratado, siendo escupido, dándole puñetazos en el rostro. Y él callaba. Aquel que caminó sobre el mar de Galilea, aquel que resucitó los muertos, se burlaban de él. No abrió su boca. Le destruyeron la espalda a causa de los látigos. Y él callaba. Ellos estaban sorprendidos, los apóstoles, los discípulos, que el autor de la vida, el Hijo de Dios, estaba padeciendo. Y mucho más cuando estaba colgado en la cruz, que no había parecer en él, que su rostro estaba desfigurado y estaba atravesado por clavos en las manos y en los pies, y que tomó nuestros pecados y se hizo maldito por nuestra culpa, porque tomó nuestros pecados, tomó nuestra maldición. Estaban tristes los discípulos. El cuerpo fue bajado de la cruz, fue puesto en un sepulcro.
Y Él, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en vida, les dijo muchas veces que Él tenía que sufrir, tenía que pagar un precio, pero al tercer día iba a resucitar. Y después que yo resucite, iré por delante a Galilea y allá nos vamos a ver. Y cuando resucitó, todos estaban atónitos, no sabían lo que está pasando. Pero por 40 días estuvo con ellos. Y los estuvo animando, y los estuvo consolando, y los estuvo confirmando, y estuvo haciendo su fe sólida. Cada vez sentándolos sobre la roca que es el sacrificio de Jesucristo, que era su resurrección, que era su aparición de Él. Y le dice, para esto yo los he llamado, porque ustedes van a ser testigos de todo lo que han visto sus ojos. Porque este es el poder de Dios para que las almas sean salvos del infierno. Este es el poder de Dios en la cual viene el perdón de pecados para que el hombre tenga vida eterna. Este es el poder de Dios para romper las cadenas de los demonios por la sangre de Jesucristo y por resucitar de los muertos. Ahora, yo vuelvo al Padre. Conviene que yo me vaya. No se van a quedar solos. Enviaré un consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros para siempre. Por eso le dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Todos los días, hasta el fin. De tal manera que cuando los llevó al monte de los olivos, estando en el monte de los olivos, dice la palabra del Señor que ellos estaban llenos de gozo, estaban llenos de paz. Ellos estaban alabando, estaban glorificando cuando nuestro Señor Jesucristo estaba yéndose a la gloria, estaba ascendiendo. Ellos ya habían entendido que el Hijo de Dios tenía que sentarse otra vez en el trono de su Padre. Lo sabían. Por eso venían ellos con mucho gozo. No se vayan de Jerusalén. Ahí estén hasta que llegue el poder. Van a ser embestidos del poder. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me seréis testigos aquí en Jerusalén. Aunque haya persecución, yo estaré con ustedes. Serán testigos en Judea. Aunque se desate un Saulo de Tarso, van a ser esparcidos por Samaria. Pero el poder del Espíritu Santo hará maravillas, hará prodigios para que crean en el Cristo resucitado. Y así, exaltado nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Eso es lo que su mensaje central, su mensaje principal, desde Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo trabajando en el corazón de los hombres, convenciéndolo de su pecado, de Israel, que habían crucificado al Mesías, al autor de la vida, y que fue sepultado, pero el sepulcro no lo pudo retener, porque él al tercer día se levantó. Por eso ahora, Israel, arrepentíos de vuestros pecados para que vengan tiempo de refrigerio y reciban el don del Espíritu Santo. La salvación del alma del hombre. Eso es lo principal. Porque hoy vives y mañana no sabes si vas a vivir. No sabemos. ¿A qué horas viene la muerte? Como dijo Jesucristo, allí dice necio, hoy viene la muerte por tu alma.
A veces pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, pero esta noche la muerte viene a pedir tu alma, dijo Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos seguridad. Es por eso que necesitamos escuchar la palabra del Señor, escuchar el mensaje central de la obra de Jesucristo, que para entrar a su reino hay una puerta que es la angosta, que es el sacrificio de Jesucristo, para que todo aquel que en él deposita su fe, reconoce su pecado, sea perdonado, sea sellado, regenerado y venga al conocimiento de la verdad, la única verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. La iglesia, desde el capítulo 2 de Hechos, capítulo 3, el Espíritu Santo respaldando a los discípulos allí en Jerusalén, sanando y levantando a los cojos, haciendo maravillas delante de los ojos de los principales sacerdotes que habían juzgado a sentencia de muerte a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo a través de Juan, a través de Pedro, a través de lo que Cristo Jesús preparó a sus apóstoles. Ellos predicaban que no era poder de ellos, sino de aquel que lo crucificaron y que había resucitado al tercer día, y Él vive, dice, y Él es el que está haciendo todas las cosas. Capítulo 4, persecución para ellos, lo que Jesucristo les había dicho. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Capítulo 6, la elección de los diáconos. Capítulo 7, la predicación de Esteban. Lo mismo que predicaba Esteban. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y mira lo que dice allí, estúdialo. En la boca de Esteban, su mensaje central es la salvación, es el perdón que Dios quiere dar a través de Jesucristo. Y Esteban lo matan. En el capítulo 8, Saulo de Tarso persigue a la iglesia, respiraba, dice, amenazas de muerte. Capítulo 9, se convierte Saulo de Tarso, el Señor sigue predicando, ahora se le manifiesta a este hombre, Saulo de Tarso, una persecución en donde el evangelio se iba extendiendo. Ahora ya no estaba nada más en Jerusalén, tampoco en Judea, ahora ya iba hacia Samaria. Y Pedro andaba allá por Jope, porque cuando entramos al capítulo 10 del libro de los Hechos, ahí vemos la conversión de Cornelio. Y vemos cómo el Señor comienza a trabajar para llevarle el mensaje de perdón y de salvación y de vida eterna y del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cual viene el perdón de pecados del hombre, para que Pedro lleve ese mensaje, que es el poder de Dios para regenerar el corazón de Cornelio y de todos los que estaban en su hogar. Sin evangelio no hay salvación, sin evangelio no hay perdón. Por eso nuestro mensaje central, ese debe de ser, siempre, constantemente, cualquiera que sea nuestro tema, tiene que tener esa sal, la sal del evangelio de Jesucristo. En el capítulo 11 empezamos a escudriñar toda la historia de la iglesia. Capítulo 12, matan a Jacobo, el rey Herodes. Pedro es encarcelado. En el capítulo 13 ya se encuentra Saulo de Tarso con Bernabé en oración y ayuno para que el Espíritu Santo los llame a la obra misionera.
Y ahí comienza Saulo de Tarso a dar cumplimiento lo que Cristo Jesús les había dado a sus apóstoles, que a vista de uno era imposible, y predicar en Jerusalén, predicar en Judea, predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra era una obra grande, sin internet, sin televisión, sin carretera, sin automóvil, sin avión. Pero el Señor había dado esa orden. Y míralo, ahora ya están hacia Antioquía. Y hacia Asia se extiende el Evangelio. Y el rato se va hasta Europa. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. El poder de Dios, maravilloso, el poder del Señor. El tiempo transcurre. Jesucristo ya lleva más de 15 años que se había ido al cielo, la iglesia ya había nacido, pero la iglesia viene teniendo un desarrollo, una evolución. Y a través del apóstol Pablo se sigue recibiendo los mensajes de la inspiración del Espíritu Santo para dar doctrina de fe y de conducta a la iglesia. Pablo a la iglesia, a los gentiles. Y Pedro a los judíos, a la circuncisión, los 12. Pablo especialmente su ministerio a los gentiles. Él mismo dice, honro mi ministerio. El tiempo, hermanos, transcurre. Y cuando nos acercamos al año 68, aproximadamente, Pablo está dando fin a su ministerio. Iba a ser sacrificado en Roma a través del emperador Nerón, junto con Pedro. Persecución para la iglesia, persecución para aquellos que son portadores del Espíritu Santo, que son portadores del sacrificio de Jesucristo, que habían comido el cordero de la Pascua, que habían recibido el sacrificio de Jesucristo, que habían sido rociados con la sangre del cordero, perseguidos, como el mundo persigue al pueblo de Dios siempre. Porque está el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Está Belial, que es Satanás, y está Jesucristo, el que resucitó de los muertos, el que ascendió al cielo vivo, el que fue exaltado, el que se sentó en el trono del Padre, y desde allí Él está ayudando a su iglesia. Cuando llegamos en esos años, muchos, como Leví, Mateo, como Tomás el Dídimo, como Andrés el hermano de Pedro, salieron unos para Egipto, otros para India, otros para Asia, otros para Europa, llevando el glorioso evangelio de la salvación y dando y poniendo sus vidas por lo que ellos habían visto con sus propios ojos. Por eso no les importó dar sus vidas. El último apóstol que murió de muerte natural, porque todos fueron martirizados por la causa gloriosa de Jesucristo nuestro Señor, que puso su vida por nosotros. Ellos pusieron su vida por su Salvador, por su precioso Salvador. Vieron sus propios ojos ese sacrificio vivo de Jesucristo. Ellos
recibieron también el perdón de sus pecados. Ellos vieron cómo aquel sacrificio en olor fragante al Padre que se ofreció por el pecado de Pedro, por el pecado de Andrés, por el pecado de Juan, por el pecado de Jacobo, por el pecado de Natanael, por el pecado de Felipe, por el pecado de los apóstoles. Ellos sabían lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Porque Pedro así lo escribe: el Cordero sin contaminación y sin mancha, comprados por su sangre. Por eso ellos dieron sus vidas por él. Cuando llegamos a los años 95, quizás ya habían transcurrido casi 40 años, más de 40 años, desde el 35, póngale, para el 95, son 65 años. 65 años que Cristo ya se había ido. Nada más quedaba el discípulo amado, Juan, el anciano, ya anciano, el que fue metido a la caldera ardiente en aceite por no querer honrar al emperador como Dios, por no querer quemar el incienso y reconocer al emperador. Creo que era Domiciano en ese tiempo. Y el emperador, si verdaderamente el Jesús que tú dices que es Rey único y que es Dios único, y por causa de él no quieres quemar incienso al César, que te salve tu Dios en la caldera ardiente de aceite hirviendo. Pero ahí estaba su Salvador, ahí estaba su Señor. Juan para eso fue escogido. Para eso lo dejó el Señor vivir como el último apóstol. Porque todavía la obra que el Señor había comenzado en Juan no había terminado. Juan tenía que ir a la isla de Patmos. ¿Para qué? Para que se le recorra la cortina del cielo a Juan. Apocalipsis quiere decir recorrer la cortina para ver qué es lo que hay del otro lado de la cortina. Para que el cielo se abra. Y Juan tenía que escribir todo lo que estaba viendo. Y que se le dé a la iglesia esa palabra de esperanza, esa palabra de vida, esa palabra de aliento, porque el mundo estaba persiguiendo a través de los emperadores romanos a la iglesia y la estaban quitando la vida, le estaban quitando sus posesiones, sus casas por causa de Cristo. Entonces era importante las palabras de vida y de esperanza para la iglesia. Por eso Apocalipsis es un libro de esperanza. Y eso es mi tema en esta tarde. Cristo en medio de su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, hermanos míos, hasta el versículo 20. Se recorre la cortina para ver qué es lo que hay. Y allí, este es el tema. Hermanos míos, Cristo en medio de su iglesia, en el año 95 aproximadamente, cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis
y se le recorre esa cortina, se abre el cielo para ver qué es lo que hay allí, para dar mensaje a la iglesia de Éfeso, para dar mensaje a la iglesia de Esmirna, para dar el mensaje a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Filadelfia y de la Odisea. 7. Aunque había muchas iglesias todavía allí, pero el Señor escoge 7, que significa plenitud, totalidad, algo que ya está completo, y que ese mismo mensaje para las 7 iglesias sirva para las demás iglesias. Hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos en nuestras manos para poder leer y recibir una bendición del libro de Apocalipsis. Y le dice el Señor Jesucristo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bendición única para ustedes, aparte de las más escrituras. Aquí en el libro de Apocalipsis hay una bendición única que Dios ofrece. Por eso, bienaventurado, feliz, una montaña de bendición espiritual, el que lo lee. Más adelante dice: escribe al ángel que está en Éfeso, para que ese ángel lo lea, el pastor de la iglesia, el pastor de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ellos, el que lee y los que oyen, es la iglesia. Por eso es importante el libro de Apocalipsis, la revelación, para ver qué es lo que hay. Y lo primero que obtenemos es a Jesucristo en medio de su iglesia. ¡Qué verdad tan importante, tan maravilloso! Que Jesucristo es el que tiene el control de todo. Aunque a nuestros ojos humanos, en nuestra perspectiva, vemos cosas que no nos gustan, déjeme decirle que aún así nuestro Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Él puso su vida, Él derramó su sangre, Él nos amó hasta la muerte. Él tomó forma humana, Él se humilló por nosotros, Él se despojó de su gloria. Él nació en un humilde pesebre. Rey de reyes, Señor de señores, autor de la vida, creador del universo, soberano sobre todas las cosas, único. Y dejó todo para venir a buscar a un miserable pecador como yo, a un enemigo, siendo enemigo de Dios. Él vino para que yo no pague mis pecados en el infierno y en la condenación eterna. Él vino para darme vida después que estaba yo muerto en mis delitos y pecados. El poder de su obra en la cruz, su sangre derramada, su Espíritu Santo, su palabra, hermanos míos. Él es el que nos dio la regeneración de nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos trae de muerte a vida. Oímos su voz. Y Él nos perdonó y nos limpió e hizo habitación en nosotros, el bautismo del Espíritu Santo, el sello de propiedad del Dios único. Por eso la iglesia le pertenece a Cristo Jesús y es por eso que Él está en medio de ellos, en medio de su iglesia. Y aquí vemos lo que continúa. Las epístolas de Pablo que él escribió desde el año 50,
60, 62, 65, nos habla de que Cristo se ha sentado en los lugares celestiales, que intercede por nosotros. El discípulo amado, en una de sus cartas, la primera carta del apóstol Juan, nos dice que Él está intercediendo, que Él es nuestro abogado. Pero este Apocalipsis nos recorre la cortina aún más amplio, más profundo. Y hay una visión que ve el apóstol Juan, donde ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Y Él está en medio de 7 candeleros de oro. Y mismo Apocalipsis dice que esos candeleros son las 7 iglesias. Cada candelero estaba simbolizando la iglesia de Éfeso. El segundo candelero simbolizaba a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes y a Filadelfia. Y allí uno como el Hijo del Hombre en medio de ellos, de los candeleros, de la iglesia. Tal parece como que no pasa nada cuando nosotros estamos en reunión. Cuando vamos a la casa del Señor, cuando nos reunimos como miembros del cuerpo de Jesucristo. Y aún así, cuando salimos del edificio, su iglesia aún. Estoy hablando del remanente, estoy hablando de los que ya fueron iluminados con el poder del Espíritu Santo y nos dimos cuenta que hemos pecado, que somos pecadores, que el Señor es santo, que lo ofendimos, pedimos perdón, creímos en su sacrificio, que mis pecados fueron puestos e imputados en Cristo y que su justicia de Él nos revistió y nos justificó, nos declaró sin culpa y Él nos santificó por su Espíritu Santo y luego después Él nos va también a glorificar. Todo eso lo entendemos por misericordia y gracia de Él. Y estos que tenemos la mente de Cristo y que entendemos sus verdades, somos los que debemos de entender primeramente que Él está en medio de nosotros. Mira cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice así. Yo Juan, versículo 9 del capítulo 1. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación. Observe. Estaban las iglesias viviendo en el tiempo que escribió Juan en tribulación, en persecución, en muerte. Y Juan recuerde que fue llevado a la isla de Patmos donde recibió esta revelación. Por eso escribe él así. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por causa de ser parte del reino de Dios, por ser parte como discípulo de Jesucristo, por causa de ser miembro del cuerpo de Cristo, por causa de ser hijo de Dios, por causa de ser ya santificado en Cristo Jesús, por causa de la obra de Cristo, por causa de ser enemigo del mundo, por causa de ser enemigo contra la corriente del mundo, por causa de no seguir lo que los principados y potestades engañan al mundo, por estar en contra del pecado, porque soy de Cristo. Por eso las tribulaciones, dice aquí, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí, hermanos, dice que esa voz detrás de él, vino una voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le ordena: escribe, escribe, escribe en un rollo, acá dice en un libro, para que nosotros lo podamos entender, pero en ese tiempo eran los pergaminos. Escribe en un libro lo que ves, la visión, y ahorita vamos a ver qué fue lo primero que vio Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe lo que ves. Y Juan inmediatamente se vuelve. Él, al recibir con sus oídos: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Él sabía que era nuestro Señor Jesucristo quien le estaba hablando. Por eso Juan se vuelve, quizás con esa curiosidad, con aquel que anduvo por 3 años y medio con el humilde Galileo, el Cristo resucitado y glorificado. Pero ahora se le recorre el velo para poder ver más profundamente lo que hay en gloria. Y esa voz le dice: Juan, escribe a estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7. Había muchas iglesias, pero con esas 7 suficiente. Y aquí Juan se vuelve para ver esa voz que le había hablado, y lo primero que ve son 7 candeleros de oro, así como lo tengo aquí. 7 candeleros de oro, es lo primero que ve, 7 candeleros de oro. Y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira, la identidad del que estaba en medio de los 7 candeleros. Por eso este mensaje es Jesucristo en medio de su iglesia, porque cada candelero, mira qué dice aquí en el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, aquí te quiero llamar tu atención, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No tenemos que inventar nada, porque la misma palabra de Dios nos revela aquí que cada candelero, esos 7 candeleros son las iglesias. 7. Y en medio allí, uno semejante al Hijo del Hombre. El apóstol Juan, hermanos, aquí acaba de describirnos primeramente cuáles eran las circunstancias personales cuando recibió la visión.
Las circunstancias, ¿cuáles eran? Las distintas tribulaciones que estaban pasando las iglesias y él personalmente. Sí, y aquí lo va a describir. Y estas iglesias de Asia, en la cual les va a escribir, porque esa fue la orden de escribir esa palabra de vida. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando, hermanos míos, de la palabra del Dios viviente, que produce resultados, que es eficaz, que produce cambios, que fortalece el alma, que alimenta el espíritu, que fortalece en tiempos de prueba. Era necesario que el Dios viviente, que tiene cuidado de su iglesia, el que está en medio de su iglesia, va a proveer esperanza, va a proveer fe, va a proveer paciencia, va a proveer que el Espíritu Santo llene a los que están haciendo su obra. Por eso, la necesidad en estos tiempos de tribulación para la iglesia, que tanto lo necesitaba, con el propósito de que no se tambalearan de su fe. Estamos hablando de algo serio, la persecución en ese tiempo. Lo tenían que pagar con su vida. Los mataban, los perseguían, eran odiados, eran aborrecidos, los sacaban de sus casas, les quitaban, eran despojados de todas sus propiedades, los dejaban en la calle. Era algo serio. Así que aquí podemos ver que era necesario darles el poder de la palabra de esperanza a una iglesia que se estaba tambaleando en su fe y se necesitaba una visión renovada. A pesar que tenían las escrituras, como los evangelios, como las cartas paulinas del apóstol Pablo, los libros como Hebreos, pero les hacía falta una visión renovada de la gloria del Señor Jesucristo. Y que ellos supieran, por medio del Jesucristo, al recorrer el velo y mostrar a Jesucristo glorificado en medio de su iglesia, que Él seguía cuidando de su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo siempre, como enseñamos la semana pasada, siempre va a terminar su obra. Llevamos aproximadamente 2000 años del nacimiento de la iglesia y aún todavía 2000 años en estos tiempos todavía sigue sosteniendo a su iglesia. Todavía sigue intercediendo por ella. Y vemos su identidad de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Porque dice aquí que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, su identidad. Ya hemos enseñado mucho sobre el significado de Hijo del Hombre, que es un título divino, un título mesiánico sobre nuestro Señor Jesucristo.
su identidad. Aquí vemos, hermanos, que a pesar, escuche bien, de todos los defectos de su iglesia, de toda clase de pecado, tanto pecado por rebeldía, tanto pecado por ignorancia, tanto pecado por causa de participar de pecados ajenos, tanto enfermedades, tanto corazones tristes, desanimados, problemas familiares, problemas en nuestros hijos, todo eso. A pesar de todo eso, Jesucristo se encuentra en medio de su iglesia, conduciéndola. Tal vez nosotros, cuando observamos algo así y vemos los defectos, vemos las injusticias, sí, tenemos la tendencia a reaccionar con cierto desprecio. Pero el Señor, hermanos, vemos que nos enseña la palabra del Señor que Él sigue en medio, Él sigue amando, Él sigue andando entre ella, Él sigue, hermano mío, y vemos su oficio, lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios, mire, en el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, el juez, el proveedor, el abogado y el sumo sacerdote. ¿Cómo nos damos cuenta? Por medio de su vestimenta. Mira su vestimenta. Vestido de una ropa, dice el versículo 13. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cielo abierto, se recorre el velo. El Apocalipsis, eso quiere decir. Y en medio de los 7 candeleros, que son las iglesias, se encuentra alguien ejerciendo un sacerdocio inmutable. A través de su vestimenta, a través del cinto de oro, nos lleva al Antiguo Testamento, al sumo sacerdote que lo vemos aquí. Esa vestimenta de lino que le llega hasta los pies, que atendía al candelero o el candelabro, que se encontraba en el lugar santo, en donde se encontraba también la mesa de los panes de la proposición y enfrente, antes de entrar al lugar santísimo, el altar de incienso. Y cuando salías hacia afuera, te encontrabas con el atrio, en donde se encontraba el altar del sacrificio. Para poder entrar al lugar santo, primero tenían que pasar por el altar del sacrificio. Para poder tomar fuego, el fuego para ofrecer el incienso, para encender este candelero de 7 brazos, se tenía que tomar fuego del altar, porque en el altar, ese sacrificio que se ofrecía, que era la figura y la sombra de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo del Señor
en los días de Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día que se ofrecía el sacrificio del perdón, como señal del cielo de aprobación, el Señor a través de un fuego del cielo encendía el holocausto, el sacrificio. Cuando era acepto el sacrificio, para que descienda la gloria de Dios y habite en medio de su pueblo. Y ese altar tenía que arder constantemente. Y de ahí se tomaban las brasas del fuego de Dios para encender menorá, para quemar incienso en el altar del incienso. Y el sumo sacerdote se ocupaba de eso. Aquí Jesucristo se encuentra también en medio de 7 candeleros individuales. Ya no es como lo era aquí el candelabro de 7 brazos, porque aquí nuestro sumo sacerdote se encarga de arreglar los candeleros para que alumbre bien. Se encarga de depositar aceite, símbolo del Espíritu Santo. Ese aceite tendría que encender ese menorá. Tenía que encender ese candelero. Y de eso se encargaba el sumo sacerdote. Asimismo, aquí, nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan se le abre el cielo para que escriba este capítulo 1 de el Hijo del Hombre, de Jesucristo exaltado, ascendido, entronizado, Él anda en medio y no duerme las 24 horas. Cuando aquí estamos dormidos, Él no duerme y está atento a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a sus hijos, a los que son templo del Espíritu Santo, a los que están padeciendo necesidad, están de rodillas invocando al Señor y el Espíritu Santo es encendido por el fuego del sumo sacerdote que está añadiendo el aceite, atendiendo a su iglesia. Hay un remanente que nuestro Señor Jesucristo los mantiene encendidos, prendidos, intercediendo por ellos, abogando por ellos, atendiéndolo en sus pruebas, atendiéndolo en sus tentaciones, supliendo sus necesidades. Hay mucho pueblo de Dios que tiene mucha necesidad y mayormente necesidades espirituales, necesidades que solo nos los puede dar el Espíritu Santo, que solo nos los puede dar aquel que está en medio de los 7 candeleros. Estos candeleros están separados, son iglesias locales. Iglesias que se encuentran en diferentes localidades. Iglesia que se encuentra en la localidad de Corinto. La iglesia que se encuentra en las localidades de Colosas. Las iglesias que se encuentran en las localidades de Galacia. Las iglesias que se encuentran en diferentes localidades. Dios va a tratar a cada iglesia localmente. Aunque cuando Él venga por su iglesia, estaremos todos juntos, sí. Y es ahí de donde sale la idea de la iglesia universal. Pero lo que estamos viviendo hoy en día es
la existencia de la iglesia local. La iglesia que se encuentra en Lodi, California, la iglesia que se encuentra allá en Stockton, California, la iglesia que se encuentra en la localidad de Florida, la iglesia que se encuentra en la localidad de Los Ángeles, y cada iglesia localmente tendrá que dar cuenta al Señor. Por eso lo vemos aquí. 7 candeleros individuales. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en la localidad de Éfeso. Escribe a la iglesia que se encuentra en la localidad de Esmirna, localmente. Hoy quieren formar una sola iglesia en las redes sociales. Hoy en día, esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que preocuparnos. Solo tenemos que orar. Porque en medio de nosotros se encuentra uno semejante al Hijo del Hombre, uno que va a venir y lo esperamos en su venida, que vendrá con gran poder y con gran gloria, y oirán su voz, y los muertos oirán su voz, y los vivos seremos transformados, seremos arrebatados, pero al Señor nadie, aunque se levanten detractores de la fe, aunque la iglesia sea atacada, aunque los pastores son atacados por los espíritus malignos, déjenme decirle, a esos atacantes de la iglesia les pasará lo que le pasó a Saulo de Tarso. El Señor los va a hacer tragar polvo. Y te dirá, ¿por qué me persigues? Estaban arrastrando a los miembros del cuerpo de Cristo. Estaba Saulo de Tarso metiéndose en los hogares y metiéndose en las sinagogas contra el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo no les dijo, ¿por qué atacas a mis hijos? Le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? Y así le dirá a todos los perseguidores de la fe que se meten contra la iglesia. Porque en medio de la iglesia está uno semejante al Hijo del Hombre. Y está ejerciendo un ministerio sacerdotal, proveyendo a su iglesia, guardando a su iglesia. Los pastores están en las manos de Él. Mira que dice aquí, en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en su mano. Dice aquí, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros, los pastores. Jesucristo es el príncipe de los pastores, príncipe de los pastores que se encuentran en la mano del Señor. Aunque sea rebelde el pastor, está en las manos de Jesucristo. Y a Él le corresponde, al que lo tiene en su mano, le corresponde. Y tiene toda la autoridad sobre Él. Nosotros no podemos hacer nada, solo orar, solo interceder, solo rogar al Señor. Por eso tenemos que orar por vuestros pastores, por eso tenemos que amar a vuestros pastores. Pero el que tiene toda la autoridad para reformar su iglesia, para traerlo al arrepentimiento, es el que está en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, el que tiene su vestimenta sacerdotal y su cinto de oro en la cintura.